Vamos a hablar sobre las pruebas, la fe y la confianza. Y para eso he tomado como ejemplo a Job. He leído el libro de Job y he querido sacar algunas acotaciones acerca de su vida. Yo creo que todos conocemos un poco cuál ha sido la vida de Job. Job es un libro que es muy profundo y es único. Está ambientado en una zona alejada de Israel, una zona que se llama Uz. Job no era israelita y su escritor es desconocido. Algunos dicen que fue Moisés, pero la mayoría concuerdan en que es un libro anónimo. Job hace parte de 3 libros de la Biblia que se consideran sapienciales del Antiguo Testamento, de los que hacen parte de Proverbios, donde nos dice que Dios es sabio, es justo, que ordena el mundo y que las personas obtienen lo que merecen. Y Eclesiastés, donde también nos dicen que no siempre se obtiene lo que se merece y no es siempre lo que esperamos, y que es Dios sabio y justo. Lo que de verdad es relevante es que nos centremos en su protagonista, y es Job, y es la historia de Job y su sufrimiento. El diseño en el que está escrito el libro de Job es una narrativa con un prólogo y luego un prólogo y un epílogo en la parte central, y luego está la poesía hebrea, que hay donde hay 4 protagonistas, que son los amigos de Job, y finaliza con una serie de discursos poéticos dados por Dios. En el prólogo nos describe a Job. Job era un hombre que, lo poco que yo sé de la Biblia, el Señor es el único que ha llamado recto, intachable, temeroso de Dios, apartado del mal. Era una persona piadosa, era muy rico, vivía en una zona próspera, tenía una familia muy linda, tenía 7 hijos y 3 hijas, y después de las fiestas siempre estaba pendiente de hacer sacrificios porque pensaban que a lo mejor sus hijos habían pecado. Sus hijos acostumbraban a hacer reuniones para festejar, y siempre invitaban a las hermanas, pero su padre siempre estaba pendiente de que no hubiesen hecho nada malo y por eso hacía sacrificios. Pero una vez hubo una reunión en el reino celestial. Estaba Dios con sus ángeles y entre ellos estaba Satán. Allí se entrometió Satán, que significa el acusador, el fiscal. Y estaban como dándole un parte al Señor de todo lo que pasaba. Y Satán reta a Dios y le dice que si le quita a Job todo lo que tiene, lo va a maldecir. Porque quiere demostrar que Job era bueno solo por lo que el Señor le había bendecido. Entonces Dios le permite que Satán lo toque en sus posesiones, pero con una condición, de que no lo mate. Y a mí me parece curioso cuando le pregunta, ¿y tú de dónde vienes?, le pregunta el Señor. Y él le dice, de la tierra, de rodear la tierra y andar por ella. Siempre está el mal acechándonos. A los buenos, a los malos, a todos. En un solo día, Job perdió todas sus posesiones. Todas. Empezó con los bueyes y los asnos, que tenía cientos, y llegó un sirviente y le dijo, solo yo he quedado vivo para contarlo. Enseguida llegó otro y le dijo, también mataron a los criados a filo de espada. El fuego de Dios cayó desde el cielo y quemó las ovejas y a los criados. Los caldeos formaron cuadrillas, atacaron a los camellos, mataron a los criados. Pero lo más fuerte fue cuando le dijeron, tus hijos e hijas estaban en una fiesta en la casa del hermano mayor, y vino un viento del otro lado del desierto, y la casa se les vino encima, y solo yo escapé para contarlo.
¿Alguno de ustedes se puede imaginar algo peor que perder un hijo? Yo creo que no. ¿Perder 10 en un solo golpe? Yo creo que nuestra naturaleza humana pensamos que lo natural sería que fuera el padre el que primero faltara y no los hijos. Pero este hombre en un solo día perdió todo lo que tenía. Él era un hombre respetable, era un hombre piadoso, ayudaba, no faltaba a los mandatos del Señor. Entonces, ahí es donde entramos y nos preguntamos, ¿por qué hay gente buena que sufre? ¿Ustedes nos han preguntado eso? Yo creo que todos en algún momento nos hemos preguntado, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué, Señor, si yo no he pecado? ¿Por qué, Señor, esta injusticia? ¿Ustedes pueden imaginar una situación peor? Job no desafió al Señor, ni le preguntó por qué. En lugar de ello se arrodilló y lo adoró. Parece una locura porque estamos acostumbrados a que siempre nos quejamos con Él y preguntamos ¿por qué me está pasando todo esto? Ayúdame. Yo espero que al final de la prédica veamos nuestros problemas con otros ojos, porque no todo lo que nos pasa tiene explicación. Otra vez estaban haciendo una reunión en el reino celestial y volvió Dios y le preguntó a Satán, ¿qué haces tú? Vengo de la tierra, de dar vueltas por ella, de rodearla, siempre buscando una oportunidad de sembrar destrucción y discordia, poniendo a prueba la fe de los hombres. Y le dijo, ¿has tenido en cuenta a mi siervo Job, que a pesar de que le has quitado todas sus posesiones, no ha blasfemado contra mí? Y le dijo, Dios confió en Job y le permitió que le pusieran a prueba otra vez, porque allí se estaba dando una batalla espiritual. No era porque Job hubiese pecado, sino que era un asunto entre Dios y Satán. Satán le dijo, piel por piel, déjame que toque su carne y que toque su hueso para ver si no te maldice. Y el Señor le dijo, perfecto, el único requisito es que no lo mates. En Job 20 dice que Job lo que hizo fue, rasgó su manto, rasuró su cabeza y postrándose en tierra adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job no pecó ni culpó a Dios. Es un dolor que nadie debería haber experimentado, pero le tocó a Job. Satán lo cogió y lo llenó de llagas. Todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Toda la gente que lo respetaba lo echó a un lado. Ni los sirvientes le hacían caso. Su familia, sus hermanos lo repudiaron. Y él estaba en unas cenizas, postrado, y con un pedazo de cerámica se rascaba las llagas. Y lo más triste de todo es que su esposa, de quien se esperaba que ella tuviera compasión de él, le dijo, ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. A ver, nos podemos poner en el lugar de la esposa. Para ella, a lo mejor, la muerte era una liberación de Job a todo su sufrimiento. No comprendía cómo podía mantener su fe en medio de tanta adversidad. Pero Job le contesta, hablas como una necia. ¿Recibiremos el bien de Dios y no recibiremos también el mal? ¿Quién aguantaría todo eso? Yo por lo menos he pasado por pruebas en que lo primero que he hecho es decirle, no es justo, Señor, yo no me merezco esto. ¿Y quién soy yo?
si el que más pruebas pasó, el que más aguantó, ¿quién ha sido? Nuestro Señor Jesucristo. Y en el, a ver si lo encuentro, en el Salmo 23, creo que es, o en el 26, él también como ser humano, le dolía lo que le estaba pasando. Vamos a decir que él iba de rositas, él se encarnó en un cuerpo. Y en el Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Esas fueron las últimas palabras del Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero tampoco se quejó, simplemente dijo: hasta aquí fue, ¿no? Ya voy contigo, Señor. Job entendía que su fe no dependía de las circunstancias de la vida, sino de la confianza en Dios, que era inquebrantable. Él permaneció firme, entendió que la fe no es un mar de rosas, sino que se mantiene firme en las tormentas más feroces. En la escena aparecen los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zafar. Ellos venían de sitios muy lejanos y se dieron cuenta de la condición de Job y vinieron a consolarlo. Se reunieron y cuando lo vieron no podían reconocerlo. También se rasgaron las vestiduras, se echaron ceniza encima. Esto es señal de dolor, de compartir el dolor de él. Se estremecieron mucho y, mostrando su apoyo, se sentaron con él 7 días y 7 noches sin hablar. No le decían nada. Uno que espera de los amigos, su presencia, ¿verdad? Que los apoye. Pues sus amigos estaban ahí. Lo que pasa es que también tenemos que saber de quién nos apoyamos o a quién escuchamos en los momentos en que Dios nos está poniendo a prueba. Porque no todo el mundo ve las pruebas como un proceso, como un camino en el que el Señor nos está podando, como un camino en el que el Señor nos está diciendo: esta área la tienes que mejorar, tienes que sufrir este tiempo para aprender esta lección. Los seres humanos somos muy dados a señalar, a sacar conclusiones rápidas y a decirle: no, es que tú estás así por esto, esto y esto, sin ni siquiera saber la realidad de las cosas. A los 7 días y las 7 noches que pasaron, Job rompió el silencio y maldijo el día de su nacimiento. Era tal el desespero que tenía que él decía: hubiese preferido no haber nacido, que de mi vientre no hubiese salido. Así hubiese quedado entre el sepulcro de los santos, así estaría descansando. Muchos versículos donde él se queja del día de su nacimiento. Hombre, tampoco podemos decir que el Señor no se podía quejar. Si estaba sufriendo lo peor que le estaba pasando y ni siquiera entendía el por qué. Simplemente dijo: maldigo el día en que nací. No sé si estas palabras sean correctas o no, pero la desesperación lo puede llevar a uno a muchísimas cosas. Entonces, los amigos por turnos trataron de explicarle el sufrimiento, el porqué del sufrimiento a la luz de las creencias y la sabiduría de aquel entonces. Elifaz, el primero, era un hombre que se consideraba un consejero sabio y le dijo que era el turno de ser fortalecido y que el sufrimiento es el resultado del pecado y era para disciplinarlo. Dijo que ningún hombre es puro ante Dios. Eso es verdad. Pero nadie sabe el proceso del otro. Nadie sabe el pecado del otro.
Nadie sabe Dios por qué nos está haciendo pasar por una prueba. Yo he pasado una prueba bastante difícil. Y bueno, yo puedo decir, soy pecadora en esto, porque Dios, es que no lo tengo ni que decir. Dios conoce mi corazón y sabe cómo pienso, cómo actúo antes de ni siquiera yo sentirlo y yo hablarlo. Pero para estos amigos fue fácil hablar. Y le dijo, acepta como corrección amorosa lo que Dios te está dando. Job le respondió con un lamento profundo y dijo que su dolor era más pesado que la arena de los mares, que era una carga insoportable, que les hacía falta comprensión. Pidió la muerte para descansar y por primera vez cuestionó por qué Dios lo estaba tratando tan severamente si él era inocente. Luego habló Bildad y dijo que los hijos nuestros, por sus pecados, le habían traído todo esto a Job y que su sufrimiento podía ser consecuencia indirecta de sus fallos. O sea que también nosotros cargamos de generación en generación con los pecados de nuestros ancestros. Y animó a buscar a Dios con sinceridad y que si él era puro y recto, Dios lo restauraría. Que si confiaba en la tradición, creyendo, Dios no permitiría el mal y así apagar a los impíos. Yo entiendo en esto que puede haber cosas que pasan de generación en generación, pero la religiosidad es lo primero que tenemos que romper. No porque una persona cumpla todos los mandatos al pie de la letra, se considere no pecador, porque a lo mejor luego da la vuelta y hace exactamente lo que no tenía que hacer. Entonces, Job reafirmaba su inocencia, se sentía frustrado. Él quería hablar directamente ¿con quién? Con el jefe, con Dios, porque él sentía que nadie lo comprendía. Job cuestionaba el por qué las personas inocentes sufrían y reflexionó sobre la naturaleza divina. Por primera vez pensó, ¿quién es Dios? ¿Por qué hace esto? ¿Y para qué hace esto? Lamentó su existencia y la falta de respuesta para su sufrimiento. Imploró a Dios que le ayudara a entender el propósito de su dolor. Y yo creo que a veces nosotros cuando pasamos por tiempos difíciles, lo que queremos es pasar de puntillas y decir rapidito que esto pase porque yo no quiero sufrir y yo no quiero estar más en este valle de sombra y de lágrimas. Pero yo creo que lo más importante es aprender el para qué y el propósito que Dios tiene con nosotros. Luego llega su otro amigo Zafar, que era muy impetuoso, y le dijo, eres muy hablador y muy arrogante. Dios te está castigando menos de lo que te mereces. Tú tienes pecados ocultos, arrepiéntate y vuélvete a Dios, con pureza, prometiendo, y así Job tendrás un futuro brillante. Este era más de lenguado todavía. Y llama hablador, y él, ¿qué estaba haciendo? Juzgando a alguien que por ser simplemente amigo ya le estaba sacando cuentas de toda su vida. ¿En qué momento nos convertimos nosotros en jueces de nuestros hermanos? ¿Los vemos mal? No, seguro le pasó aquello. Eso es porque seguro es un borrachín. Seguro porque no sé qué. Seguro, no, está enfermo. Eso es consecuencia de tal cosa. Oye, cuando tú estás así, cuando tú estás pasando por el valle de la muerte, cuando tú estás pasando por el valle de la aflicción, ¿qué esperas? Que te arropen, que te den la mano, que te den amor. No necesitas ni palabras. Con la mera presencia es suficiente. Por eso yo digo siempre que amigos, pocos y me sobran dedos de las manos. Porque en realidad en la pachanga y en la risa hay mucha gente.
pero en el dolor, en el sacrificio, están muy pocos. Job criticó a sus amigos por su falta de comprensión y por la falta de respuestas. Entendió que la sabiduría de Dios iba más allá del entendimiento humano. Aún así, los impíos prosperaban y los justos caían. Job expresó su confianza y sabiduría de Dios, pero también su frustración al no entender el porqué de su sufrimiento, y pidió una audiencia con Dios. No entendía por qué había gente miserable acusándolos, había tristeza, dolor, porque era mal comprendido. Él confiaba en Dios, le decía que Dios era su defensor, creía que al final le mostraría a Dios su inocencia, pero se sentía abandonado, aunque su esperanza era Dios. Y dice en Job 11:17, yo sé que mi Redentor vive. Y se aferraba y se seguía aferrando a su fe. Y nunca dudó de la omnipotencia y de la mayor obra que Dios puede hacer con nosotros. Él nunca dudó de que el único que podía sacarlo de ese mar de sufrimientos era el Señor. Los que antes admiraban a Job lo despreciaban. Los parientes, los íntimos amigos, los moradores de su casa, lo tenían como un extranjero, como un extraño. Hasta su mujer le dijo que su aliento le era desagradable. Qué triste que la persona con la que uno ha tenido 10 hijos, en la enfermedad te diga, me das asco. Yo creo que cosa más dura no puede haber. ¿Cómo entender y lidiar los problemas de la vida a través de los lentes de la fe? Esto lo tenemos que pasar para poder comprenderlo. Y yo creo que de la única manera que vamos cautivando la fe y vamos dando pasos de fe es pasando por estas situaciones que a veces nos parecerán injustas, pero son lo que son, pruebas, por eso se llaman así, procesos. Job no pudo evitar preguntarse por qué me está pasando todo esto, qué había hecho para merecerlo. Le quitaban la confianza en su integridad, le decían que eran los pecados de sus hijos, que Dios no castigaba sin razón, lo acusaron de hipócrita, de aliarse con los pecadores. Y además del dolor físico, el peor era el dolor emocional y del alma. La desesperación lo estaba consumiendo. No tengo pecado, ¿por qué me has abandonado? Cuestionó la justicia divina. Antes era perfecta y ahora era esto. ¿Es esto justo? Entonces intervino un chico que estaba ahí, pero era más joven. Y no había intervenido porque respetaba la edad de los otros amigos. Y un chico llamado Eliú apareció, un chico con respeto, dijo que no estaba de acuerdo con los amigos y dijo que la justicia de Dios era una manera que tenía el Señor de estar con nosotros diferente, que el sufrimiento no era siempre un castigo por nuestros pecados y que había que aprender a acercarse más a Dios a través del sufrimiento basado en la sabiduría y el poder. Esas palabras alivianaron y descansaron un momento a Job. De repente un torbellino desapareció. Era Dios. Le dijo, ¿querías hablar conmigo? Aquí estoy. ¿Quién eres tú para retarme? Le dijo. Prepárate que yo te preguntaré. Empezó a preguntarle, ¿quién ha creado el cielo, las estrellas, los mares? ¿Quién les ha puesto murallas? ¿Quién les ha puesto orden? ¿Quién ha creado todo animal que está por los cielos, en los mares, en la tierra? Todos los misterios de la tierra que nunca podremos comprender. ¿Y Dios no le dio explicación?
directa sobre su sufrimiento, pero sí le demostró una cosa, que somos pequeñitos, muy pequeñitos ante su grandeza, que el sufrimiento sobrepasa todo entendimiento humano y que la sabiduría de cuestionar las decisiones divinas lo debemos dejar a un lado. Job se postró ante él con humildad y hubo un momento de revelación. El sufrimiento no tenía respuesta fácil. Sintió que Dios nunca lo había abandonado. Tras la respuesta de Dios, ¿dónde estabas cuando hizo el cielo, el mar, las estrellas, el día, la noche, la lluvia, el rayo, la naturaleza, los animales? Job le dijo: soy insignificante, mi mano pongo sobre la boca, haz mi trabajo. He hecho a Behemoth, que era una criatura de los Behemoth, o era como un rinoceronte, era una criatura, como un hipopótamo, pero ellos lo veían como un monstruo. Sacarías al Leviatán con un anzuelo. ¿Qué era el Leviatán? Era otro monstruo marino, como un cocodrilo. Tú, que te crees tan santo y te crees tan poderoso, ¿puedes con estos grandes monstruos? Entonces el Señor le estaba sarcásticamente diciendo: sí, eres un hombre fiel, has sido bueno, no has pecado, has adorado, pero que no se te olvide que eres un simple ser humano. No eres nada más ni nada menos, otra criatura que yo he creado. En el Job 42 le dice: eres todopoderoso. No lo comprendía y hablaba desde mi dolor. Y en el 42:5 hay un versículo que a mí me gusta mucho que dice: he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven y me retracto y me arrepiento. El Señor se enfadó mucho con los amigos porque no fueron lo suficientemente comprensivos con Job, y los mandó a hacer un sacrificio de 7 novillos y 7 carneros como holocausto para él, pero con una condición, que Job tenía que orar por ellos. El Señor aceptó la oración de Job, restauró todo lo que a Job le quitó. Ahora sí, apareció todo el mundo, como la gente suele pasar, cuando estamos en las buenas, todos aparecen. Aparecieron los hermanos, las hermanas, los acompañantes, lo consolaron. Aparecieron los vecinos, todas las personas que lo conocían. Ya no le tenían asco, porque él estaba sentado en unas cenizas, rascándose con un pedazo de un tiesto, y las cenizas eran de estiércol. Y él antes era el más próspero de la zona, pero cuando cayó en desgracia no querían saber de él. Pero ahora Dios le dio, ahora a ellos, cada uno que iba a comer con él, le daban un anillo de plata, una moneda de plata y un anillo de oro. Sus hermanas lo acompañaron y lo consolaron. Y Dios le dio 14,000 ovejas, 14,000 bueyes, 6,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, bueno, aquí me equivocaba en algo, y 1,000 asnos. Tuvo de nuevo 7 hijas y 3 hijos, y vivió 140 años, murió de anciano en paz. Dios, ¿quién es? Es Dios. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionarlo? Nadie. Es un Dios de promesas, de bendiciones para los que confiamos en Él. Dios nos protege, sin embargo sufrimos, y esto es inevitable, porque estamos en un mundo caído. Desde que pecamos por primera vez, estamos en un mundo caído, en un proceso de salvación.
Dios nos ama, Dios nos bendice, nos provee, nos sana, nos libera, nos salva, nos trae plenitud. Y muchos creen que es contradictorio que un Dios de amor permita el sufrimiento, pero Dios es soberano y a veces hay cosas que se nos escapan a nuestro entendimiento. Job mismo lo dice en el capítulo 14, versículo 1. El hombre nacido de mujer es corto de día y hastiado de sinsabores. Jamás dijo ni manipuló nada de lo que había pasado estando a su lado, estando lejos de la aflicción. En Juan 16:33 dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido el mundo. Yo creo, hermanos, que el sufrimiento es necesario. Dios nos dio una promesa, que todo ayuda a los que ama el Señor, dice Romanos 8:28. Y todo en la vida tiene un proceso, un propósito de santificación, de purificación, somos dependientes de Dios. Así como el apóstol Pablo sufrió una tribulación física, una enfermedad, y con oración pidió a Dios que lo librase. Estamos, ya he dicho, como en un mundo caído, pero Dios nos pule, nos poda. El sufrimiento permite que la vida en Cristo, que estuvo llena de sufrimientos y de victorias, se manifieste en nosotros, dice 2 de Corintios 4. Lo mejor para los cristianos no está en la ausencia de dolor, sino en el proceso de parecernos más a Cristo. El sufrimiento doblega el orgullo. Y eso lo tengo que decir que a mí me pasó. Yo me creía la última Coca-Cola del desierto. Y yo decía que en mis fuerzas lo podía todo. Y solo creía en la medicina. Y por último, como hacemos siempre todos, dejé a Dios. Pero Dios me dio una lección tan grande y tuve que pasar un proceso tan largo de sanidad interior, porque yo no valoraba la vida, porque pensé que todos los problemas que tenía era yo la pobrecita. Muchas cosas que nos pasan sí es consecuencia de nuestros actos. Mirad lo de Valencia, se descarrió un río y por la mano del hombre que estamos dañando el planeta, cuántas víctimas y cuánto daño no causó. Calentamiento global. Hay muchas cosas que nosotros estamos provocando y luego le preguntamos al Señor por qué. Esto tenemos que pensarlo más. Pero Dios es tan poderoso que solo levantar un dedo y borrarnos de la faz de la tierra. El proceso nos hace humildes y dependientes de Dios, y el mayor obstáculo para creer y crecer y santificarnos es el orgullo. En la vida del cristiano el sufrimiento te hace tener la misma actitud de Cristo. Es formar su carácter, ser santo, manso, humilde, lleno de gracia. Primera de Pedro 4:15 dice: si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser asesino, ladrón o malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos, pero si alguno sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Ya es hora de que el juicio comience por la propia familia de Dios, y si comienza con nosotros, imagínense el fin que les espera a los que no obedecen el Evangelio de Dios. Y también dice otro versículo, pero no recuerdo de quién es: si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará del malvado y del pecador? Así pues, los que sufren porque Dios así lo quiere, sigan haciendo el bien y entréguense a su Creador, porque es fiel. Yo he sacado unas lecciones, ya para terminar. Es primero que Dios es soberano sobre el sufrimiento, que debemos expresar nuestra fe a través del lamento, pero lo más importante, a través de la oración y el ayuno. Que no debemos ser como los amigos de Job,
que debemos aprender a ser buenos samaritanos. Porque hoy, como dice un dicho, tú vas para arriba y encuentras a alguien, pero ten cuidado que también vas a bajar y te vas a encontrar con alguien. No sé si me hago entender. Hoy eres tú, mañana puedo ser yo. Aprender de lo que hicieron bien, ser pacientes y aplicar con precisión las escrituras a la vida del aconsejado. Dios se reivindica su soberanía, reivindicó la fe, la justicia. Cuando no hay explicaciones racionales, creer en Dios es lo que hay que hacer, porque Dios es infinito en su sabiduría. Dios es amor. A lo mejor los amigos de Job no querían hacerlo mal. Yo no les quito su buena intención, pero cometieron el error de juzgar. Y eso no está bien, porque el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Fueron a verlo, tenían buenas intenciones, lloraron con él, estaban entre las cenizas. Aprendan de lo que hicieron bien, aprendamos de la gente que pasa por procesos y los vemos, porque no solamente nuestros procesos son los que valen, a veces los procesos de los demás nos pueden dejar muchas más enseñanzas de los nuestros. Yo me maravillo con el proceso de Marisela, con el de Yadileni. El día que fui a conocerla me tocó muchísimo y le di tantas gracias a Dios y le pedí perdón por ser tan desagradecida cuando yo decía me quiero morir. Y ver a esta chica cómo se aferra a la vida y cómo hace todo lo posible y cómo se ríe con esa gracia y esa actitud tan amorosa que tiene. También he sacado como conclusión que hay que ser pacientes con el que sufre, porque todas las luchas son comunes y aunque no sean las mismas, tiene los mismos propósitos. Dios es fiel, debemos animar y consolar. Job no era el único que sufría. En el libro de Job no era el único que sufría, porque él tenía sirvientes. La familia de los sirvientes, ¿qué pasó con ellos? También sufrían. Hay daños colaterales en todas pruebas. Entonces, no podemos ser como esos caballitos que vamos pensando es que yo, mi ego. Tenemos que morir al ego y aprender a mirar a los otros con ojos de amor. Pablo nos anima a ayudar a los débiles en Tesalonicenses 5:14. Y nos dice también que tengamos cuidado en aplicar con precisión las escrituras de la vida y hay que tener cuidado de cómo lo hacemos. Es cierto que Dios reprende a Job y a los 3 consejeros y hay otros personajes, pero lo más importante y lo que a mí me queda ya como último es ¿por qué no le dio Dios explicaciones a Job? Porque Él es todopoderoso y Él no tiene que dar explicaciones a nadie, porque Dios es ¿quién? Dios. Y queridos hermanos, ya vamos a terminar el 2024. Hemos pasado por luchas, hemos pasado por buenos momentos. Dios nos mantiene, Dios nos provee, nos podemos congregar sin ningún tipo de miedo. Gracias a Dios estamos dentro de lo que cabe todos sanos. Tenemos tantas cosas que agradecerle al Señor. Por eso las pruebas y los procesos que estamos pasando cada uno, porque yo sé que cada uno tiene un aguijón, cada uno tiene algo que le duele, algo o en su familia o en sus hijos, su esposo o en sí mismo, su forma de ser, que lo pongamos a los pies del Señor y en la cruz del Calvario, porque no ha habido ninguna persona que haya sufrido más y que haya pasado más pruebas que nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga.